la Universidad Federal de Río de Janeiro y Universidad Federal Fluminense también en Brasil, la Universidad Nacional de Colombia, el CIMBESTAB y el CIMAB en México, la Universidad de San Sebastián en Chile, la Universidad del Zulia en Venezuela, la Universidad de Cambridge en Inglaterra y el Centro Técnico de Bariloche en Argentina, entre otros. Y bueno, el día de hoy nos complace presentar al doctor Sergio Paniagua. Él es coordinador de investigación del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, la NANOTEC, en Costa Rica, y es profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Costa Rica, el Campus Oeste. Anteriormente estuvo en la corporación Intel en Portland, en la parte de litografía, desde 2013 al 2016, y estudió su doctorado en Georgia Institute of Technology. Y su maestría y su licenciatura en química en la Universidad de Costa Rica. Pues bienvenido, Sergio. Muchas gracias por aceptar la invitación a impartir este seminario y pues adelante. Ok, muchas gracias, Maggie, por la introducción. Gracias. Voy a compartir entonces pantalla. Ok, entonces, vamos a ver. Listo, primero para dar un poco de contexto del Nanotec, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología es un laboratorio que pertenece al Centro Nacional de Alta Tecnología. Y este es un programa del Consejo Nacional de Rectores que, digamos que administra las 5 universidades públicas que tenemos en el país, incluyendo la Universidad de Costa Rica, donde también soy profesor. Digamos que coordina los esfuerzos entre esas 5 universidades. Y el rol del Senat es de servir de puente entre las universidades, entre ellas, y con el gobierno y el sector privado para tratar de desarrollar, ¿verdad? Tecnologías. En este centro tenemos varios laboratorios, ¿verdad? Incluyendo la Nanotec, donde estoy yo, pero tenemos también el Centro de Innovaciones Biotecnológicas, un centro de computación avanzada, un centro de información geográfica y otros programas por ahí. Entonces, respecto a la Nanotec, ahí somos en este momento 11 científicos de varias disciplinas. Por ejemplo, yo soy químico, pero ahí tenemos biólogo, biotecnólogo, ciencia de materiales, ingeniería química. Entonces, estamos bastante representados para poder hacer investigación en diversas áreas con gran transdisciplinaridad. Y tenemos un espacio de más de 500 metros cuadrados para hacer química, microbiología, prototipado y caracterización. Y aquí les puse algunos de los equipos que tenemos y algo muy, muy provechoso es que están todos en el mismo lugar, ¿verdad? Todos en el mismo laboratorio. Entonces, las líneas principales de investigación de la Nanotec incluyen materiales biológicos y bioinspirados. También tenemos investigación en biorefinería y economía circular. Ahí, por ejemplo, les puse mm, una imagen donde se ve síntesis verde de nanopartículas de plata a partir de extractos vegetales. Por ahí, polímeros, tenemos investigación, sobre todo en biopolímeros. Esas tablas de surf que ven por ahí están hechas con una espuma que es parcialmente biobasada, ¿verdad? Lo normal para tablas de surf es que ese material sea totalmente a base de petróleo, pero este lo hizo un colega que estaba en la Nanotec, tenía un grant para desarrollar esto y ahora él tiene su propia empresa. De hecho, hace poco le ayudamos para desarrollar una resina que cubra la tabla de surf, ¿verdad? Algo así como el barniz que cubre las tablas de surf para que también fuera biobasado y inclusive se puede usar para el recubrimiento que se usa en lanchas, la resina que usan las lanchas. Y luego tenemos micro y nanomateriales que les voy a contar un poco sobre esa investigación hoy. Ok, entonces, para ir ya al contenido de la charla, yo más que todo me he dedicado a hacer investigación en el tema de química de superficies. Entonces, voy a
hablar de cómo es la importancia de la química de superficie. Y sucede que hay muchas propiedades de los materiales dependen de cómo sea la superficie del material, como por ejemplo la actividad catalítica heterogénea, las propiedades de adhesión, la resistencia eléctrica, el mojado, etcétera. Y entonces me gusta este diagrama en que estos colegas clasificaron las diferentes formas de hacer modificaciones de superficies, por ejemplo, funcionalización, que incluye poner grupos funcionales, ya sea por autoensamblaje, por ejemplo, que ahorita les voy a enseñar uno, y entonces podemos cambiar la polaridad de algo que es no polar, ahora que sea polar, o inclusive podemos meter grupos funcionales que puedan iniciar una polimerización, que es exactamente el segundo tipo de modificación que aparece ahí, el grafting, ¿verdad? Pegar polímeros. Una forma es crecer los polímeros desde la superficie, si tenemos la funcionalización apropiada para hacer polimerización inicial de la superficie, o podemos hacer grafting 2, de que pegamos los polímeros a la superficie. O podemos modificar la topografía, ya sea por litografía suave o nanoimprint o fotolitografía o inclusive anodizado. Y luego podemos hacer coatings, ya sea por electroquímica o alguna deposición con plasma o CVD. Que entonces en esta charla les voy a enseñar varios enfoques usando mezclas de estas diferentes estrategias. Pues aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Este es de mi tiempo, de mi maestría, cuando yo era joven. Pues tenemos aquí el óxido de indio estaño, que es un material que en películas delgadas de más o menos 100 a 200 nanómetros eh, es transparente y conduce bastante bien electricidad. Entonces termina siendo un electrodo transparente. De hecho, aquí pueden ver esta foto donde se ve que es bien transparente. Y se usa en todo tipo de dispositivos. Ahora muchos, casi que todos los celulares usan este tipo de electrodo transparente. Y una de las cosas que podemos hacer es cambiar la polaridad de este electrodo. Como ven en esta caricatura, en la superficie tiene grupos muy polares, hidroxilos. Y entonces podemos venir con un modificante como es este ácido fosfónico de 18 carbonos y hacer un autoensamblaje, que aquí lo he mostrado en esta caricatura. Básicamente esta molécula tiene una cabeza que se va a anclar a la superficie, tiene un espaciador y aquí en la cola podemos poner diferentes cosas. En este caso la cola es nada más un grupo metilo. Y entonces si lo tenemos en disolución y lo dejamos que se autoensamble, se puede formar una monocapa de menos de 2 nanómetros de grosor porque las moléculas además están inclinadas. Y por química que se muestra en esta caricatura, se va a unir covalentemente. De hecho, esto lo podemos analizar por espectroscopía vibracional para ver cuáles son los modos en que se está uniendo. Y aquí les muestro un video para que vean que es sencillo, que es hacer una modificación de este tipo. Pues aquí tenemos el ácido fosfónico a 1 milimolar, el etanol absoluto. Sumergí ahí la mitad del vidrio conductor, luego un enjuague para eliminar las multicapas, ¿verdad? Las que no estén pegadas químicamente, secado y luego ponemos aquí agua y notamos una gran diferencia entre la región donde está recubierta con el ácido fosfónico y la región donde no. Entonces, como es una sustancia no polar la que le estamos poniendo ahora encima, entonces ahí se ve del lado izquierdo que el agua no lo está mojando bien como si lo está haciendo antes de que hiciéramos esa modificación. Y entonces esto es importante porque, por ejemplo, en un diodo emisor de luz orgánico, la primera capa que va a ir sobre este electrodo a la hora de fabricarlo es una capa orgánica, ¿verdad? Que probablemente no va a tener gran afinidad con el agua. Entonces así podemos variar propiedades. Y aquí les doy un ejemplo de cómo podemos variar el mojado. Ahora, podemos modificar la topografía de sustancias, como lo mencioné antes, por litografía suave. Aquí les voy a mostrar un poco de esta técnica que se llama moldeo por microtransferencia. Y para esto lo que vamos a emplear es un molde que sea nano o microestructurado. Uno que nosotros hemos estado usando porque es muy barato y muy sencillo es los discos ópticos, por ejemplo, un DVD-R. Si uno lo abre, sucede que ve cómo está la información en el disco, es ya sea
en pistas que están recubiertas con un compuesto que se quema, ¿verdad? Y literalmente eso es lo que cambia la reflexión del láser que después va a leer, o vienen ya unas pistas prehechas de fábrica donde ya está la información codificada, digamos, usando un máster que usaron en la fábrica. Entonces, cualquiera de estos dos tipos de discos, cuando lo abrimos, vamos a tener estructuras nanoscópicas que podemos usar de machote para hacer una estampa. La estampa se hace con elastómero, como puede ser polidimetilsiloxano. Entonces, el elastómero es líquido y después se endurece y es muy bueno para replicar con alta fidelidad, ¿verdad? Una réplica negativa de ese patrón. Y entonces podemos llegar ahora con tintas de interés que tengamos para depositarlas sobre otro sustrato. Y entonces nosotros en este caso usamos el mismo ácido fosfónico que les mencioné antes, o podemos usar el equivalente trietoxicilano también con 18 carbonos. Y si ponemos una concentración adecuada y un volumen adecuado, se van a llenar estos canales, estos surcos, se van a llenar con el ácido o el silano, y luego podemos llegar e imprimir. Y si usamos la concentración apropiada, la presión, la temperatura apropiada, entonces podemos generar un patrón sobre el sustrato de interés que va a ser un patrón grueso, y de hecho puede ser tan grueso que nos sirva para hacer después un carcomido o un etching y transferir ese patrón al sustrato. Entonces aquí les voy a mostrar ya cómo se ve esto digamos, ya en el laboratorio. Aquí en la figura A, por ejemplo, tengo una película de Pixar que abrimos y así es como se ve ese disco comercial, ¿verdad? La información está codificada en esos bits y bumps. Luego hacemos la estampa, que es la que se ve en B, ¿verdad? Es el negativo del patrón en A, y luego usamos eso para imprimir, en este caso sobre aluminio, el patrón que tiene una fidelidad aceptable. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Les voy a dar un ejemplo bioinspirado. Aquí tenemos dos moluscos distintos. Este de la izquierda, el Pintata imbricata, si uno lo ve en microscopía de barrido electrónico, no ve ninguna estructura ordenada en la superficie de la concha. Pero en el Mytilus galoprovincialis, si uno analiza la superficie, ve que hay esta estructura ordenada de la proteína concholina, que es la que conforma la superficie. Y investigadores ya hace 2 décadas habían notado que hay una diferencia en el biofouling que estos moluscos sufren cuando están en agua marina. Entonces aquí en este gráfico lo que tienen es porcentaje de la superficie que ha sido colonizada por microorganismos versus el tamaño de digamos, del biofilm que está ah, que está invadiendo. Y lo que observan es que aquí donde está una estructura que no es nada periódica, digamos aleatoria, ahí el biofouling es mucho mayor que en el caso de esta que tiene esta estructura bien conformada, con, digamos, periodicidades de más o menos 1,5 micras y una altura de más o menos 1 micra también. Entonces, si pudiéramos generar una estructura así, probablemente podríamos hacer algo que fuera um, anti-biofouling, para que no se pegue también estos microorganismos. Entonces nos dispusimos a hacer esto sobre metales. Principalmente lo hicimos sobre aluminio, que es más fácil después de grabar. Y entonces en esta figura de arriba pueden ver cómo se transfiere el patrón al aluminio. En este caso usando el ácido fosfónico, podemos ver que inclusive el patrón de difracción que está originalmente en el disco se transfiere al nuevo sustrato. Aquí podemos ver, ¿verdad? El mapeo en 3 dimensiones por la microscopía de fuerza atómica. Aquí podemos ver una transversal donde vemos que la estructura más o menos 100 nanómetros de alto. Podemos, ¿verdad? Como tenemos este ácido, que es el que estamos poniendo ahí, podemos usarlo de resist, y usamos un etchant que se usa para aluminio, y entonces la película gruesa, en este caso de ácido fosfónico, protege
y el Echan viene y entra aquí en los surcos donde no está el ácido fosfónico y va carcomiendo el aluminio y luego podemos hacer un stripping del ácido fosfónico para que ya nos quede solo sobre el aluminio. Y entonces esto es lo que se ve acá. Luego, si queremos, podemos regresar y poner una monocapa del ácido fosfónico usando el autoensamblaje que les mostré antes. Y eso es lo que hemos hecho para generar esta otra filmina. En esta filmina lo que les muestro es cómo el ángulo de contacto del agua en diferentes sustratos va variando dependiendo de cuál fue el tratamiento. Si tenemos un aluminio que nada más está limpiado por plasma, entonces va a ser muy hidrofílico, con un ángulo de contacto más o menos de 33 grados, una cosa así, creo que 32 grados. Si le ponemos a una superficie lisa la monocapa de ácido fosfónico, nos da un ángulo de contacto de 95 grados. Y si ponemos ese mismo ácido fosfónico, pero sobre una superficie que está texturizada, que aquí se ve por microscopía fluorescente, inclusive la textura, entonces el ángulo de contacto ahora está por ahí de 111. ¿Ok? Y entonces probémoslo ahora contra microorganismos. Entonces lo que hicimos fue introducir cada uno de estos sustratos en un inóculo concentrado de Escherichia coli y lo dejamos ahí, lo sacamos y luego hacemos un enjuague rápido, el mismo enjuague para todas las muestras y luego empezamos a ver por microscopía fluorescente qué tantas bacterias se ven en diferentes áreas que vamos tomando imágenes y ¿verdad? Teñimos las bacterias para poder verlas mejor. Y entonces lo que estamos viendo aquí, bueno, también en las fotografías y también en el gráfico es que la adhesión bacteriana es significativa cuando la superficie es lisa e hidrofílica y es más o menos la mitad cuando es una superficie lisa pero hidrofóbica y es algo así como 90% menor cuando tenemos la textura hidrofóbica. ¿Ok? Y la razón para este aumento del ángulo de contacto cuando tenemos esta textura es porque estamos en el régimen de mojado de Casey-Baxter, donde básicamente el ángulo de contacto observado va a depender no solo de cuál es el material del que está hecha la estructura, sino de cuántos poros que van a contener aire hay ahí que van a hacer que se exagere el ángulo de contacto hidrofóbico. Entonces, si teníamos algo hidrofóbico de 95 grados, pero tenemos esta nanoestructura, entonces va a aumentar aún más según esta ecuación que es como por decir un promedio ponderado trigonométrico, donde el aire entonces está exagerando ese ángulo de contacto. Si midiendo por AFM cuánto hay de sólido versus cuánto hay donde estaría el aire, nos da que el ángulo de contacto predicho debería ser de alrededor de 117 grados y en teoría, experimentalmente nos está dando 110, pero tomando en cuenta las incertidumbres estamos dentro del rango, entonces podemos estar bastante seguros de que este es el régimen de mojado que tenemos. Y bueno, entonces aquí tenemos una aplicación donde estamos disminuyendo la posible adhesión de microorganismos a sustratos. Ahora podemos ir un poco más allá y ver cómo inactivar bacterias, no solo hacer que no se adhieran. Entonces, desde hace un poco más de una década, investigadores, sobre todo australianos, han estado analizando nanoestructuras en flora y fauna. Inicialmente lo descubrieron en las chicharras, las siqueiras, que las alas tienen unas nanoestructuras que logran inactivar microorganismos. Esto lo hacen de forma mecánica, sin usar ningún tipo de antimicrobiano químico. Aquí les puse de ejemplo las alas de libélula, que después se descubrieron que también tienen ese tipo de nanoestructuras. Estas son hechas de gelatina, ¿verdad? Y se pueden analizar por AFM o microscopía electrónica de barrido. Y ellos aquí pusieron a prueba con Escherichia coli nuevamente y podemos ver que a lo largo de, por ejemplo, 3 horas de contacto de las bacterias con la superficie tenemos un decrecimiento de aproximadamente el 60% de las colonias que se forman. Y este proceso de inactivación mecánica, ¿verdad? Puede ser que varíe dependiendo de cuál es la estructura. En el caso específico de las alas de libélula,
según los estudios de ellos usando microscopía de transmisión y de barrido electrónico, se debe a que la bacteria, cuando trata de moverse, le va a costar moverse por estar sobre estas nanoestructuras. Y entonces, al hacer el esfuerzo de moverse, puede ser que se separe la membrana externa de la membrana interna de la bacteria y eso haga que se salga ah, digamos, el citosol de la bacteria y por tanto se va a desinflar la bacteria y eso va a hacer que inclusive se pueda impalar la bacteria, como se ve en esta imagen que ya están impaladas estas bacterias, ¿verdad? Comparar aquí con el control plano. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros usar esto de inspiración para hacer un tipo de estructura que tenga, por ejemplo, aplicaciones biomédicas? Entonces, sucede que desde hace décadas conocemos de anodizado de aluminio, eh, ¿verdad? Lo usamos para proteger el aluminio, inclusive en investigación y desarrollo se está usando mucho porque podemos hacer estructuras periódicas a escala nano con diferentes aplicaciones como catálisis, separación de proteína, etcétera. Esto se puede hacer no solo con aluminio, pero tal vez el aluminio es de los más fáciles de anodizar y es creo que de los primeros que se conoció cómo hacer el anodizado. Pero en general el proceso anodizado para cualquier metal es muy sencillo, es nada más aplicar un potencial eléctrico en presencia de un electrolito. Generalmente son ácidos diluidos, pueden ser fuertes o débiles. Y lo que va a suceder es que se va a generar una capa de óxido que si controlamos bien las condiciones, se va a generar un patrón periódico que luego podemos tratar de modular para que se parezca a ese tipo de estructuras. Aquí les doy ejemplos con diferentes metales, ¿verdad? Pues puede ser con hierro, con cobre, con molibdeno, etcétera, ¿verdad? Nada más dependiendo de las condiciones que usemos, los patrones que se van a obtener al final, solo que sí saber que va a ser el óxido lo que va a terminar en la superficie. En el caso de aluminio, lo que vamos a tener es este tipo de estructuras, ¿verdad? Unos pozos, vamos a tener un diámetro de poro, ¿verdad? Una cierta periodicidad, y aquí podemos ver también que va a tener cierto ancho de pared, podemos ver que va a haber cierta profundidad de estos poros, que va a haber cierta barrera acá entre el óxido y el metal que no está oxidado. Y ya sabemos empíricamente cómo modular estas dimensiones. Muchas de estas dimensiones es nada más controlando el voltaje durante el anodizado. Pero, por ejemplo, la profundidad y la homogeneidad van a depender del tiempo de anodizado, la cinética y la efectividad va a depender de la temperatura que se use. Y el electrolito lo que va a definir es cuál es la corriente necesaria para alcanzar un voltaje dado. Entonces, por ejemplo, si hacemos un anodizado con voltaje constante, lo que vamos a ver es que la corriente va a ir cambiando con el tiempo y a la misma vez lo que está ocurriendo se ve aquí en forma de caricatura. Ahora tenemos un óxido nativo y en la superficie del óxido va a empezar a carcomerse poco a poco y donde empiece a carcomer ahí va a aumentar la temperatura y entonces ahí va a aumentar el carcomido y luego el carcomido en vez de seguir en la dirección X y Y va a empezar a autolimitarse en esa dirección por razones estéricas, más bien va a seguir hacia abajo y entonces se van a formar estos pozos bien bonitos. Entonces, el approach de nosotros fue el siguiente, ok, usemos este tipo de anodizados para luego tratar de hacer un carcomido final que nos dé los nanopilares. Entonces, aquí tengo un graphical abstract donde se muestra que lo que hicimos fue un primer anodizado que tal vez no queda tan bonito, pero nos sirve para que después de que hagamos un primer grabado nos deje un template para hacer un segundo anodizado que sí lo haga bien, bien, bien hecho los poros y después podemos carcomer, ¿verdad? Esto si lo ven es una estructura más o menos hexagonal y entonces lo que vamos a querer hacer es carcomer las paredes de esos hexágonos y que queden los vértices de los hexágonos para que al final nos queden pilares. Aquí tengo una animación donde se ve, ¿verdad? En un renderizado el carcomido de las paredes de esos hexágonos para que queden nada más los vértices en forma de los pilares. Entonces hay varias variables que podemos modular. En este caso nos enfocamos en voltaje y temperatura. Y aquí tenemos algunos resultados, ¿verdad? Esto lo hicimos con
la aleación 6063 de aluminio, que se usa más que todo en aplicaciones arquitectónicas, ¿verdad? Marcos de puertas y es una, digamos que una aleación un poco dura, pero se anodiza súper bien. Y entonces aquí variando el voltaje y la temperatura, ya desde el primer anodizado se empiezan a notar diferencias, a pesar de que los poros no están bien abiertos. Cuando ya los abrimos, ya se nota que hay diferencias significativas en los diámetros y aquí tenemos cuantificado cuáles son esas diferencias. Cuando hacemos el segundo anodizado, todavía se notan diferencias. Inclusive aquí podemos agarrar esta y hacer dos segundos anodizados distintos. Y al final vamos a tener cuatro pilares distintos con el último grabado, que es en ácido fosfórico. Ese último grabado es un paso crítico porque si uno graba muy poco tiempo, y se ve muy bien aquí con esta estructura, con la 1A70, si graba muy poco tiempo no se ven pilares. Se graba al tiempo apropiado, entonces se ven los pilares, y si graba más del tiempo, entonces ya los pilares empiezan a colapsar. Entonces hay ahí un paso crítico que yo creo que tal vez es la razón por la cual prácticamente no hay publicaciones de cómo generar pilares a partir de anodizado de aluminio, es porque hay mucha prueba y error, ¿verdad? Inclusive puede ser que dependa del tipo de aluminio que se está anodizando. Pero bueno, estas son las cuatro estructuras que generamos. Aquí las caracterizamos por microscopía de barrido electrónico. Y básicamente lo que tenemos son dos que tienen nanopilares altos y dos que tienen nanopilares bajos. Em, y estas tienen unos pilarcitos más gruesos que el resto. Ahí podemos caracterizarlas por altura, por periodicidad, por el ancho en el pico y el ancho a mitad de altura. Y entonces ahora ya pongámoslos a prueba con Escherichia coli. Aquí se ve cualitativamente, ¿verdad? Cuál es la interacción de las bacterias con este tipo de nanoestructuras. Se nota que claramente están interactuando y que esas bacterias no van a estar contentas, pero qué tan mal es para las bacterias, ¿verdad? Tener que movilizarse sobre una superficie como esta. Entonces, para ello nos basamos en esta norma japonesa. Hicimos algunos cambios para poder adaptarnos a nuestras capacidades en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, hicimos una hora de contacto nada más. Y el ensayo básicamente es este. Colocamos el inóculo sobre la superficie de interés. Lo dejamos ahí en una hora. Después extraemos ese inóculo y lo goteamos sobre agar en una placa Petri y lo ponemos a incubar de un día para otro y luego contamos entonces las colonias que se forman. ¿Ok? Y esto también lo comparamos con controles de aluminio que no tiene este tratamiento, que es un aluminio planito, ¿verdad? Y lo que notamos es que la actividad antibacterial es muy similar independiente de cuál tipo de nanoestructura estamos usando y ronda alrededor del 50% con este tiempo de una hora de contacto. Si lo comparamos contra gotear el inóculo directo en la caja Petri, que tiene el agar, sin pasar por ninguna superficie, entonces ya estamos hablando de más o menos un 90% de actividad antimicrobiana, porque el aluminio por sí solo tiene un poco de actividad antimicrobiana. Y luego podemos hacer microscopía de fluorescencia para tratar de dilucidar usando un kit en que básicamente cuando las bacterias se ven verdes con este tinte, significa que la membrana todavía está, digamos, en buenas condiciones, pero si ya está en rojo, es que el tinte logró entrar dentro de la membrana, lo que significa que ya la membrana está con problemas y la bacteria básicamente está muriendo. Y lo que nosotros vemos es que la mayoría de esas bacterias se ven verdes todavía. Entonces, más que todo es un efecto bacteriostático lo que estamos viendo, o sea, les está costando luego reproducirse. Podemos hacer ensayos de desgaste también, ¿verdad? Porque usted me dirá, bueno, estas son estructuras muy finas, nanoestructuradas, que tanto pueden sobrevivir, ¿verdad? Rehusarse, por ejemplo. Entonces hicimos una prueba donde pusimos eh, esta esponja que se usa para lavar platos, la pegamos en un rheómetro que permite rotar y permite definir cierta presión, ¿verdad? Dependiendo del área de la muestra. Entonces escogimos la presión, que es la presión promedio que una persona ejerce cuando está limpiando algo, y la pusimos a rotar por 30 segundos y lo que notamos es que tres de este tipo de nanoestructuras colapsan con este tratamiento. Entonces, básicamente lo que nos dice es que serían de uso único.
Sin embargo, esta otra, la 2A100, la que son las más cortitas, pero las más gruesas, aguantan el ciclo de 30 segundos, inclusive aguantan el ciclo de 300 segundos. Son muy robustas, ¿verdad? Y tiene sentido porque la relación de aspecto es mucho más pequeña en este caso. Entonces, siguiendo este tipo de nanoestructura, nos enfocamos en otro tipo de aleación de aluminio, la 3003, que es una de uso más general. No se anodiza tan bonito, pero igual podemos básicamente replicar la misma estructura que anteriormente con unos ajustes en la receta que estamos usando y lo mandamos a unos colegas en Alemania, en el OTH Amber Biden, y ellos sí tienen la capacidad de hacer todo bajo la norma, entonces hicieron la prueba antimicrobiana según norma ISO con Escherichia coli y Staphylococcus aureus, ¿verdad? E. coli es una gram negativa, Staphylococcus aureus es una gram positiva. Y am, lo que ellos observan al comparar con un control de aluminio plano es que la E. coli sufre una reducción en viabilidad muy significativa, ¿verdad? Más del 99% y el Staphylococcus aureus también, más del 99%. Inclusive ellos hacen unos ciclos de limpieza de la superficie y después la vuelven a usar y el resultado es el mismo. Y luego también hacen una sonicación para ver qué tan robusta es la superficie después de eso y el resultado sigue siendo el mismo. Si lo comparamos contra em, con un control que no es aluminio plano, sino que es gotear sobre la caja Petri, entonces el efecto es la actividad antimicrobiana es aún más alta. Estamos hablando de un logaritmo de 4 que es más o menos 99,99 de efectividad. Entonces aquí tenemos ah, ¿verdad? Un enfoque para hacer superficies que tal vez tengan interés en el ambiente biomédico, en el ambiente hospitalario, sin usar ningún antibiótico químico ni ningún desinfectante, y sería una forma también más permanente para tener una superficie estéril. Ok. Y podemos hacer otra cosa más con este tipo de estructuras, también con una bioinspiración, ¿verdad? Tal vez ustedes conocen la hoja de la flor de loto. Este es un video en cámara lenta donde se ve lo más bonito, como el agua no lo moja, ¿verdad? Y esto ya ha sido estudiado por otros colegas anteriormente. Esto se debe a que esa hoja está recubierta por ceras, una de ellas siendo esta que les pongo ahí, ese diol. Además de esta microestructura que se ve en esa perfilometría con dimensiones a escala micro. Y entonces aquí lo que está ocurriendo es también un mojado, o debiera decir más bien un no mojado, debido al régimen Casey-Baxter, que es el que les mencioné antes, donde en este caso los poros de aire son muy significativos, la contribución que tiene al ángulo de contacto, y entonces van a hacer que ese ángulo sea más de 150 grados con una histeresis de ángulo de contacto muy baja, entonces se puede considerar súper hidrofóbico. Entonces, con el tipo de estructuras que nosotros tenemos, ¿verdad? En vez de ser a escala micro, son a escala nano, pero le podemos poner el mismo ácido fosfónico que les mencioné antes de 18 carbonos, y entonces vamos a tener la nanoestructura más un coating que es no polar. Y entonces aquí tenemos una comparación. En este video se ve primero este aluminio grande, es el que no está tratado. Es un control, digamos que es plano. Tal vez está un poco sucio ya. Pero este otro que les estoy mostrando, como ven, el agua, esto repele totalmente la superficie del agua. Y de hecho podemos medir los ángulos de contacto con dificultad porque son muy altos, ¿verdad? Pero son mayores a 150 grados cuando tenemos estas nanoestructuras, comparado con cuando tenemos el control hidrofóbico sin nanoestructura, que tiene un ángulo de contacto de 95, o comparando con el control hidrofílico, que está recién salido de plasma de aire, que tiene un ángulo de contacto de 32. Y los ángulos de contacto podemos predecirlos inclusive a partir de microscopía de fuerza atómica, usando la ecuación esta de Casey-Baxter. Y las predicciones nos da que debiera estar por ahí de los 140 y algo, y experimentalmente nos está dando en su mayoría en los 150 y algo. Entonces, ese es el régimen Casey-Baxter. De hecho, estamos ahora con una propuesta para mandar estas muestras para probarlas en gravedad cero en el espacio.
para ver qué tal iría para hacer superficies que sean, ¿verdad?, antiadherentes contra microorganismos. Ok, les voy a hablar de lo que estamos trabajando últimamente. Eh, Tal vez ya ustedes conocen bien de espectroscopía Raman. Yo vi que la doctora Maggie habló de esto hace como un año. Pero bueno, para recordarles, ¿verdad? En espectroscopía Raman estamos viendo modos de vibración de analitos que son activos cuando hay un cambio en la polarizabilidad de la molécula durante la excitación. En el caso del Raman, la excitación es con un láser, que puede ser en el visible o en el infrarrojo o inclusive en el ultravioleta. Y el problema del Raman es que en su gran mayoría, cuando el láser interactúa con el analito, la dispersión va a ser elástica y no va a haber espectro, no va a haber algo que nos dé un espectro Raman. Sin embargo, hay un número reducido de probabilidad de que ocurra una interacción como esta, donde hay una excitación y luego cuando se desexcita queda en un estado vibracional excitado y por tanto va a haber ah, un corrimiento en el espectro y eso es lo que medimos, ¿verdad? Y este corrimiento puede ser del tipo Stokes o del tipo anti-Stokes. A la misma vez podemos tener absorción, ¿verdad? Podemos tener fluorescencia, fotoluminiscencia, ¿verdad? Varias cosas, pero en este caso nos vamos a enfocar en Raman. Pero como les digo, como esa probabilidad de Raman es muy baja, el cross-section ah, un proceso Raman es muy bajo, entonces usamos trucos para tratar de aumentar esa señal Raman. Y un truco que se conoce desde la década de los 70 es usar plasmones de metales, ¿verdad? Los plasmones son oscilaciones colectivas de la nube de electrones de una superficie metálica. En el caso del oro y la plata, esto ocurre eh, al excitarlo en el visible. Y entonces estos plasmones lo que van a hacer es incrementar el campo eléctrico en la superficie de ellos. Entonces podemos agarrar un analito y depositarlo sobre esta superficie y va a haber un incremento de la señal Raman por estar en presencia de este plasmón. ¿Ok? Y sobre todo ese efecto va a ser mayor cuando tengamos partículas metálicas muy cercas una de otra. Por ejemplo, en esta caricatura B, ahí tenemos dos nanopartículas de oro que en el puro gap entre ellas, como pueden ver en esta simulación, el rojo ahí implica que ahí el campo electromagnético ha sido aumentado muy significativamente comparado con las otras regiones. Entonces, si tenemos unas moléculas ahí adheridas, este efecto de enhancement, de mejora de la señal de Raman va a ser ah, superior. Entonces, el approach que tenemos ahora es, mira, usemos esta plataforma que ya venimos trabajando de anodizado de aluminio. Verá, nos va a dar un óxido de aluminio al final, pero lo podemos recubrir con oro o con otras sustancias, ¿verdad? Dependiendo de cuál láser queramos usar. Por ejemplo, si queremos usar ultravioleta profundo, un Deep UV, entonces le pondríamos una capa de aluminio más bien. Y vamos a ver, dependiendo de cuál morfología tenemos, cuál va a ser, ¿verdad?, el efecto sobre la señal Raman. Entonces, la idea es, ¿verdad? Estamos empezando con un analito de referencia como rodamina 6G. Se pone la gota sobre la superficie, lo dejamos secar y luego empezamos a analizarlo con los diferentes láseres. Y lo otro es que como podemos modular las estructuras que estamos haciendo, ¿verdad? Yo les enseñé unos nanopilares, aquí tenemos pozos de diferentes tipos y ya más o menos sabemos controlar cómo llegar a estos diferentes pozos con ayuda de modelaje computacional, ¿verdad? Y asegurándonos que esté modelando correctamente, podemos retroalimentar mm, para saber en qué dirección ir en términos de las dimensiones de estas nuevas estructuras para tratar de mejorar aún más eh, el search que estamos viendo. Aquí hay algunos resultados preliminares. Hay varias cosas que hay que considerar, ¿verdad? Está este factor de mejora, ¿verdad? Que es cuánto más está dando la señal SERS contra un Raman convencional que no está sobre el metal. Pero además de eso está, ok, vamos a ir y poner oro encima de esto, pero ¿cuánto oro? Sucede que cuánto oro pongamos también va a cambiar la estructura. Y le doy este ejemplo.
estas nanoestructuras del 1 a 70 que les mostré antes, con 39 nanómetros de oro. Y si le pongo 78 nanómetros de oro, ahora esos pilares se hacen más anchos, ¿verdad? Y de hecho se vuelven menos altos. Entonces hay ahí am, ciertos factores que van a modificar la estructura final, inclusive después de los carcomidos y las anodizaciones. Y bueno, nos hemos enfocado por ahora inicialmente en anodizaciones muy rápidas que tal vez no dan esos pilares tan bonitos, que esos implican tal vez varias horas de trabajo. Nos hemos enfocado en analizaciones muy cortas de pocos minutos y luego poner diferentes cantidades de oro. Y entonces hemos estado comparando con el láser de 633 más que todo para que sea fácil de tratar los datos. Son bien planitos, casi no hay un background de fluorescencia. Y lo que ya estamos viendo es que, por ejemplo, si ponemos nada más oro sobre silicio, veis, sí hay un incremento en la señal SERS comparado con Raman, pero es bastante menor que el incremento que se ve cuando tenemos este tipo de estructuras con diferente cantidad de oro. Y entonces ahora, ¿verdad? La idea es ahora alimentar estos datos, bueno, alimentar estas estructuras, perdón, para hacer el modelaje electromagnético por elementos finitos y luego que ellos nos regresen, ok, tal vez si cambiamos esto, entonces vamos a llegar a valores más altos. Por ahí estuve viendo la charla de Maggie y tengo muchas ideas ahora de cómo poder bajar aún más los límites de detección, ¿verdad? Eso es lo que interesa es poder llegar a medir cantidades muy, muy bajas eh, que normalmente no llegaríamos, ni siquiera digamos con Raman, con otras técnicas, ¿verdad? Y, ultravioleta visible, HPLC y demás. Y entonces nos interesa, ¿verdad? Varias cosas, biomoléculas, biomarcadores, plaguicidas, venenos, varias cosas que en muy bajas cantidades son difíciles de analizar. Entonces este es un trabajo que estamos haciendo en este momento. Otro que estamos también, y ya para terminar, es este proyecto de celdas perovskita, ¿verdad? Que están muy de moda, sobre todo para los químicos, porque son celdas que en su mayoría son procesables en disolución, ¿verdad? Y son muy modulables sus propiedades porque los químicos podemos llegar y cambiar cositas, ¿verdad? Que es más complicado cuando son, por ejemplo, celdas convencionales de silicio, que ya básicamente ya no hay más que hacer. En este tipo de celdas, el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos este material, la perovskita, generalmente a base de plomo, que va a ser el absorbente de la radiación solar. Entonces la perovskita se excita, se forma un excitón. El excitón, lo que queremos es que el electrón se mueva en esta dirección hacia el transportador de electrones y de ahí pase al electrodo transparente. Y por el otro lado, queremos que los huecos se muevan a la capa transportadora de huecos y que lleguen al contraelectrodo y por tanto vamos a tener, ¿verdad?, una corriente eléctrica en potencial. ¿Cuál es el problema de este tipo de celdas? Digamos que la eficiencia es básicamente tan buena como las mejores de silicio que hay. El problema es que la estabilidad de este tipo de celdas es muy mala todavía. Y eso es porque las perovskitas les encanta el agua y entonces se degradan. Y bueno, lo otro que olvidó comentar es que la huella de carbono de generar este tipo de celdas es bastante inferior que que las de silicio convencional, ¿verdad? Porque esas implican hacer una reducción que necesita mucha energía para pasar del dióxido de silicio al silicio. Y bueno, también se usa bastante material. Aquí estamos hablando de capas nanométricas apenas de perovskita, es muy, muy poca cantidad. Ok, entonces en este proyecto tenemos varios enfoques. Lo estamos haciendo en conjunto con un colega del Centro de Investigación en Energía Eléctrica y Electroquímica de la UCR, el Leslie Pineda. Él está más que todo en la parte de síntesis, pero yo y mi estudiante hemos estado trabajando más en la parte de modulación interfacial de este tipo de celdas y también las invertidas. Y entonces, nada más para hablarles un poco al respecto, ¿verdad? Así como podemos agarrar ácidos fosfónicos y ponerlos a reaccionar con el óxido de estaño, podemos ponerlos a reaccionar con el dióxido de titanio y podemos ver cómo podemos modular ciertas cosas. Por ejemplo, se reporta que si logramos modificar el dióxido de titanio, esto puede servir para reducir la recombinación
en las interfaces, puede reducir estados defectuosos que vayan a arruinar el desempeño de la celda y podemos modular el mojado de la capa de dióxido de titanio cuando llegue la siguiente capa, ¿verdad? Que en este caso va a ser perovskita, que se deposita con solventes orgánicos como DMF, DMSO. Y entonces lo primero que hicimos fue, ok, empecemos con dos extremos de ácidos fosfónicos, uno fluorado que va a incrementar el ángulo de contacto con agua, por ejemplo, y uno aminado que va a disminuir el ángulo de contacto. Y en efecto eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estos ángulos de contacto con agua, el FTO limpio, ¿verdad? Un ángulo de contacto bastante bajo. Cuando llegamos y ponemos el dióxido de titanio es un poco más alto y luego aquí lo subimos y lo bajamos dependiendo de cuál molécula estamos usando. Igual esto es un autoensamblaje. A la misma vez podemos cambiar las propiedades electrónicas de la superficie, por ejemplo, la función de trabajo y cómo se alinean los niveles, podemos modularlo. En términos de la función de trabajo, cuando usted llega con un modificante de este tipo y llega a reaccionar con la superficie, hay tres cosas que pueden cambiar la función de trabajo. Una es que se rearreglen los átomos de la pura superficie. Va a haber una contribución a un cambio de la función de trabajo debido a este enlace químico que va a ocurrir. Y luego va a haber una contribución que para nosotros es la más importante, que va a depender del dipolo molecular que brinde la molécula que se está pegando. ¿Ok? Este caso, el de la contribución por el dipolo molecular, depende de varios factores, ¿verdad? Depende de qué tan densa sea la monocapa, cuál es el dipolo de la molécula y la molécula cuando está en conjunto con las otras. Por cierto, es el dipolo perpendicular a la superficie, para ser exacto. Y luego también de la permitividad efectiva que tenga esa monocapa. Y entonces aquí les hice un diagrama para mostrar más o menos cómo funciona esto. Aquí tenemos, ¿verdad? La energía va subiendo acá, tenemos eh, la banda el máximo de la banda de valencia, aquí tenemos el nivel de Fermi, aquí tenemos el mínimo de la banda de conducción y aquí tenemos el nivel de vacío. Y entonces llegamos y modificamos con una molécula como esta, que tiene un dipolo que se va alejando de la superficie. Y entonces eso lo que va a hacer es que el nivel de vacío se aleje respecto al nivel de Fermi y entonces la función de trabajo ha aumentado en cierta cantidad. O podemos llegar con una molécula como la minada que les mostré antes, que va a disminuir la función de trabajo debido a que el dipolo y también la donación de electrones hacia la superficie va a hacer que la función de trabajo disminuya por efecto de disminución del nivel de vacío. Esto se puede medir de varias formas. En este momento en el laboratorio tenemos la capacidad de medirlo usando una técnica modificada de microscopía de fuerza atómica. Básicamente se usa una punta que es conductora. Entonces tenemos, imagínense que esto es las propiedades electrónicas de la punta y esta es la muestra. Entonces cuando no están en equilibrio electrónico, los niveles de Fermi están distintos, pero cuando los ponemos en contacto eléctrico, ¿verdad? Va a haber una migración de carga que va a hacer que haya una carga superficial en ambos casos, pero ahora los niveles de Fermi están equiparados. Pero podemos aplicar un potencial de nulificación para regresar este nivel de Fermi a donde estaba y podemos medir cuál es el potencial necesario para hacer eso. Y entonces esa va a ser el potencial de contacto de diferencia que nos va a dar la diferencia en las funciones de trabajo. Y si conocemos la función de trabajo de un material de referencia, podemos obtener funciones de trabajo absolutas. En este caso nosotros usamos grafito eh, altamente orientado. Y entonces, la ventaja de hacerlo con AFM es que podemos verlo para cada píxel del mapeo que hacemos, cómo va variando am, esa diferencia de potencial y por tanto cómo va variando la función de trabajo a escala nanoscópica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? El ácido fosfónico aminado. Vemos en el canal de arriba es solo la topografía. Vemos que no hay cambios significativos en la topografía, al hacer una modificación con los ácidos fosfónicos. Pero abajo vemos una gran diferencia en el potencial. Si pueden ver, este tiene valores positivos de más o menos 458 milivoltios y este otro anda en promedio de menos 531. Y podemos ver diferencias dentro del área de medición, inclusive, ¿verdad? Y aquí tenemos un control. Pues básicamente, uno nos está subiendo la función de trabajo y el otro nos la está bajando. Aquí lo he graficado para dejarlo claro. El dióxido de titanio nuestro nos da una función de trabajo de 4.7.
cuando usamos este ácido fosfónico nos la baja a 4,25 más o menos, y cuando usamos este otro ácido fosfónico, que más bien tiene un dipolo que se aleja de la superficie, lo sube hasta 5,25. Entonces tenemos un electrón voltio de diferencia inclusive que podemos modular. Y esto puede ser importante no solo para celdas perovskitas, sino para otro tipo de celdas que también usen óxidos metálicos que se puedan modificar con moléculas autoensambladas. Y por último, para terminar, quiero mostrarles también que no solo es entre fases distintas, sino dentro de una misma fase podemos hacer cierta modulación. Por ejemplo, agarramos este otro ácido fosfónico que es muy similar al anterior, nada más que tiene un carbono más, y lo forzamos a que se protone y que quede en forma de sal y lo codepositamos con la perovskita. Podemos analizar por infrarrojo, ¿verdad? Que esta reacción no ocurrió, y luego lo podemos codepositar y luego ver un top view con la microscopía de barrido electrónico y vemos diferencias significativas de cuando está este crosslinker, entrecruzante, la palabra que quiero usar, y cuando no está. Y uno, de hecho, cuando nosotros vimos esto, nosotros pensamos, uy, qué fea esta estructura comparada con esta, ¿verdad? Que es lo normal. Pero lo que notamos después es que funciona muy bien, parece, para evitar la entrada de la humedad en la capa de perovskita. Cuando usted deposita la perovskita es una capa negra. Y luego si uno la deja afuera, se va poniendo amarilla con el tiempo, ¿verdad? Porque se va descomponiendo con el agua. Y en este caso, lo que vemos es que este tipo de modificación, no voy a decir que la está dejando intacta, pero por lo menos ese amarillo no es obvio aún semanas después de dejarlo en el aire. Entonces, en este momento estamos tratando de optimizar la fabricación de dispositivos para poder correlacionar este tipo de tratamiento con el performance, la performancia de los dispositivos. Pero bueno, para concluir, lo que quiero que ustedes se lleven hoy es que la química de superficies tiene amplias aplicaciones para modular propiedades. Por ejemplo, les enseñé cómo podemos hacer patrones por litografía suave usando modificantes con 18 carbonos que inclusive pueden servir para reducir adhesión bacteriana. También con anodizado, que estamos cambiando la topografía. Podemos hacer cosas que nos sirvan para aplicaciones biomédicas o plasmónicas, o inclusive no los mencioné hoy, pero también para fotónica y catálisis. Les demostré ahí un poco de actividad antimicrobiana con estas nanotopografías y que tiene utilidad para CERS y que inclusive podemos alcanzar superhidrofobicidad. Y en términos de optoelectrónicos, también hay mucho espacio todavía para optimizar interfaces y también dentro de fases por codeposición usando este tipo de enfoques. Y lo último, como vieron, mostré varios ejemplos de bioinspiración. Entonces, mi recomendación también es siempre tratar de fijarnos cómo lo hizo la naturaleza antes de nosotros y tratar de seguir ese camino. Entonces creo que con esto ya concluyo. Tengo aquí varios agradecimientos ¿verdad? A las fuentes de financiamiento, a mis estudiantes, al director de la Nanotec, don José, y a mis colegas de la UCR y mis colegas de la Nanotec. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Wow, muy impresionante todas las aplicaciones que le están dando y muy interesante todo el trabajo. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Pues los voy a ir nombrando conforme como me van apareciendo. Ok. Doctor Edgardo Bonsi, ¿tiene alguna pregunta? Hola, buen día. Buen Eh, día. Soy de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, Sergio. Muy linda tu Ok. presentación, un tema realmente impactante para los que no estamos en esa área. Yo te voy a hacer dos preguntitas bastante simples, digamos. La primera, creo que al último un poco lo mencionabas, es si ese tipo de litografía que mencionabas se podía realizar también con carbono, con átomos de carbono, o sea, crecer estas porosidades en carbono.
pensando en una suerte, digamos, de carbono activado con otra metodología. Y esta metodología que estás planteando, este desarrollo que están realizando ustedes, ¿cómo El, sería la escalabilidad tecnológica? Es decir, ¿se puede realizar en grandes cantidades, económicamente factible, tecnológicamente? Un breve comentario de eso. Muchas gracias desde ya ok. y felicitaciones. Entonces, bueno, muchas gracias por las preguntas. Digamos, este tipo de estructura, la que me estás preguntando, que si se podría hacer que no quede de óxido de aluminio, sino que quede de carbono, más bien. Eso es lo que estoy Sí, entendiendo, ¿sí? Correcto. Sí. 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 Bueno, la forma fácil de que esto sea de carbono al final es hacer una deposición térmica de grafito, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio, de hecho, tenemos la capacidad de depositar térmicamente carbono. Pero o sea, para generar la estructura tienes que tener metal, tiene que ser, ¿verdad? En el caso de nosotros nos especializamos en aluminio, pero se puede hacer como lo mencioné con otros materiales. Entonces hay dos opciones, diría yo, para que quede de carbono. Una es depositar carbono al final en su forma de grafito. La otra es generar algo que se parezca más a estas estructuras que voy a mostrar acá. Esto también lo hemos estado intentando, por ejemplo, algo como esta de acá, y llegar a hacer una réplica ah, Ay, con algún material que sea carbonáceo negativa, entonces va a quedar con una forma de pilar, por ejemplo. Esas serían las dos formas. Entonces habría que buscar un material carbonáceo que permita hacer este tipo de replicación. Nosotros normalmente lo hacemos con PMS, pero de PMS no, digamos, no es muy carbonáceo que digamos. Eh, pero sí, o sea, en principio se podría usar esto de plantilla para hacer una estructura así. Y la segunda pregunta de la escalabilidad, de hecho, la razón por la que escogimos, ¿verdad? Si queremos hacer algo bioinspirado como esta nanoestructura de las alas o de la flor de loto, etcétera, y que sea algo aplicable, tiene que ser algo que se use en la industria, ¿verdad? Yo he visto gente que está haciendo este tipo de estructuras con silicio, pero ¿qué aplicación le vas a tener al sustrato hecho de silicio, verdad? Es que por lo menos si fuera sílica, pero no, es un wafer de silicio. Lo que estamos usando. Quedan estructuras muy bonitas, ¿verdad? Usar aluminio es una técnica industrial. De hecho, yo fui a visitar aquí una empresa en Costa Rica que tiene unos baños o sea, hacen piezas de 10 metros de largo simultáneamente ahí. Ya sería ver si a ellos les interesa, ¿verdad? Eh, Modificar protocolos para llegar a lo que estamos llegando nosotros, pero de hecho ellos fueron los que me dieron el aluminio con el que trabajamos en este paper. Y sí, digamos, es un método bastante asequible, nada más ocupas una fuente de poder que llegue hasta 100 voltios y dependiendo de qué tan grande es la muestra, cuál es la corriente que vas a ocupar. Y luego electrolitos sencillos, ¿verdad? Ácido oxálico, ácido fosfórico. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas Listo. gracias. sí. Nada más para eh, sobre esta pregunta, digo, aprovechando, o sea, dijiste que que pueden ustedes depositar carbón grafítico, o sea, pueden depositar carbón grafítico sobre esto. O sea, Sí, y sí, sí obtendrían carbono sobre aluminio, ¿verdad? O sea, la sería verdad como no que lo, la única. sí, no lo hemos hecho, pero sí se puede. O sea, si uno quisiera, ¿verdad? Podría carcomer después el aluminio, si uno lo hiciera en una capa muy delgadita. Si uno quisiera quedarse solo con el patrón que quede solo en el carbono, después podría eliminar el aluminio de alguna forma y que solo le quede el carbono. Bueno, ahí está ya quizás una posible colaboración en el doctor Eduardo. Sí, por algo le ha de haber interesado. Muchas Ok. gracias. Vamos con las preguntas del doctor profesor Alexander Hernández. ¿Está por ahí? Hola, sí, gracias. Tengo problemas con la cámara, no la puedo poner, perdón. Eh, bueno, más que nada felicitar a Sergio, muy lindo la charla, muy clara, muy impresionante el trabajo que hacen. Eh,
quería preguntar algo sobre cómo es el proceso, digamos, para usar algo, un material biológico o bioinspirado, y después, o sea, por un lado nosotros tenemos lo que podemos hacer, ¿no? Y por otro lado está la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de ustedes de inspirarse en la naturaleza, o sea, en la práctica, digamos? Por ejemplo, tengo un problema, van y estudian todo lo que se sabe de organismos similares que, o sea, ¿cómo puedes encontrar, o sea, cómo puedes incorporar toda esa sabiduría de la naturaleza en lo que estás haciendo, en el problema que tienes, en la práctica? ¿Cómo sería? Vamos, sí, excelente pregunta. Bueno, a ver, le voy a contar lo que nosotros hicimos. Em, yo me di cuenta lo de las alas de chicharra y me pareció súper interesante eso. Y me di cuenta que al menos hace 5 años, una cosa así, que empezamos con esto, no había una estructura que yo dijera, ah, esto sí, se parece mucho a esa y nos va a servir para algo, de verdad. Y entonces lo que me puse a pensar fue cómo buscar algo que nos dé, tal vez no que ya esté publicado, que nada más reproduzcamos eso, sino algo que con que le metamos algo nuevo nos dé el tipo de estructura que estamos viendo en estos bichitos, ¿verdad? Y entonces de ahí fue donde salió lo del anoizado. Nosotros nunca hemos visto que con anoizados se hicieran pilares. Ahora que estamos, ahora cuando publicamos, otra gente casi que a la misma vez sacó publicación también con este tipo de pilares. Ellos usaron otra receta distinta, ¿verdad? Pero sí, buscamos algo que nos llevara en el sentido correcto y luego que le tuviéramos que meter ahí cierto diseño de experimentos para tratar de llegarle lo más cerca que se pudiera. Ese es como el approach. Y la verdad, ahora tengo más colaboración con gente de otros campos, ¿verdad? Como ya he dado charlas como esta, entonces el input de ellos también, porque me dicen, ah, pero está este otro bichito también que tiene esta otra estructura, entonces pongo a buscar otros tipos de estructuras que tal vez sean más fáciles de reproducir también, ¿verdad? Pero ahí es donde sirve mucho tener contactos de otras disciplinas, ¿verdad? No quedarse con solo los del mismo departamento de uno. Muchas gracias. Gracias, sí, la verdad que, bueno, la naturaleza tiene un montón de cosas para enseñarnos y obviamente el proceso no es como lineal, digamos, muchas veces eh, quizás, no sé, de casualidad conoces a alguien que te dice, mira, está este bichito y que tiene esta característica impresionante, pero bueno, la verdad es que eso, tenemos mucho para aprender de la naturaleza y buenísimo el trabajo que hace. Gracias por la charla y por la respuesta también. Gusto. Felicitaciones. Gracias, profesor Alexander. Profesora Gabriela Beatriz, ¿tienen una pregunta? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, también felicitarlo, ¿no? Por el paneo de aplicaciones de la química de superficies. Según uno sabe que es infinito, pero bueno, verlo así plasmado en una charla y con todas las fotos de microscopía me parece fantástico. Em, una cosa, una pregunta, yo soy física, ¿por qué se mueren las bacterias? Simplemente por estar atrapadas ahí en los pocitos? Sí, esto todavía está en discusión estoy devolviéndome aquí a ver dónde era que estaba esto. Hay gente que ha estado haciendo modelaje físico de cómo es la presión que ejerce este tipo de pilares, ¿verdad? A las bacterias. Y entonces empiezan a hacer modelaje, donde ponen las bacterias sobre los pilares ¿verdad? Y empiezan a usar diferentes metodologías computacionales para ver cómo está la cosa. Y entonces de ahí concluyeron que los pilares no son suficientes para impalar las bacterias. Pero las últimas teorías son más que todo como esta que le mostré, que es que no es que las impalan y que por tanto se mueren, sino que probablemente se mueren y luego se impalan, o por lo menos se inactivan y luego se impalan. Entonces, más que todo son detallitos que solo se ven por microscopía. Aquí no puse todo el estudio que hicieron ellos, pero hicieron cortes transversales para verlos por TEM. Y
Entonces, por ejemplo, ahí es donde dicen ellos que se está haciendo la salida del citoplasma y eso lo ven con la microscopía de transmisión y es así como un toquecito que se ve ahí. Entonces ellos dicen que esto es porque las membranas externa y la interna sufrieron ¿verdad? Un estrés por no poder moverse la bacteria como normalmente se mueve y entonces ocurre una ruptura muy pequeñita que luego se va haciendo más grande y bueno, como se ruptura al final termina impalada. Pero sí es algo, ¿verdad? Depende de qué material esté hecho el nanopilar, cuáles son las dimensiones, cuál es la bacteria también, ¿verdad? No es lo mismo una gran negativa que una gran positiva. En el caso de nosotros, la verdad, no hemos hecho ese tipo de estudio para ver qué es lo que está pasando exactamente, solo sabemos lo que mostré de microscopía de fluorescencia que en realidad la gran mayoría todavía aparecen verdes con el kit de vivos y muertos. Eso en el caso de la de una hora, ¿verdad? En la de 24 horas, mostré por ahí donde se ve la bacteria muy muerta ya. Vamos a ver si lo tengo por acá. Esto de acá. Bueno, aquí se ven están básicamente descompuestas esas bacterias. Entonces pero te queda la pregunta, ¿verdad? ¿Está descompuesta porque así fue como se murió o se murió y después se puso así, ¿verdad? Entonces ahí todavía quedan varias preguntas. Claro. Y después la otra cosa, que pasaste por unos nanopartículas de oro y hablabas de los plasmones y bueno, como que eso me quedó, esa parte. Ok, sí, sí, tal vez pase como muy rápido por esto. Para hacer el SERS, el Raman mejorado por plasmón de superficie, lo que se ha hecho, o sea, inicialmente se hizo en los años 70 con superficies rugosas de metales, pero últimamente se han pasado a hacerlo por codeposición en nanopartículas de oro. Entonces, básicamente se mezcla el analito con una dispersión de nanopartículas y se gotea sobre el sustrato y se ve en el microscopio Raman. ¿Y Sin qué embargo, esto tamaño tiene tiene? ciertos problemas. ¿Qué tamaño? Lo más pequeñito que se pueda, ¿verdad? Si pudieran ser menos de 10 nanómetros, mejor. No solo para tener más área superficial, sino para que estos gaps sean también lo más pequeñitos posibles. Pero ese approach tiene ciertos problemas todavía, hay ciertos problemas de reproducibilidad y que las partículas se agregan con el tiempo, ¿verdad? Tienen un shelf life corto y entonces, bueno, varios investigadores, incluyendo aquí la doctora Maggie, ¿verdad? Ha trabajado en alternativas que sean más bien básicamente sustratos que ya tengan la nanoestructura ahí y que uno nada más tenga que gotear, entonces eso sería más reproducible. Y entonces este es el approach de nosotros, de hacer ya la estructura que ya fija ahí y le ponemos el metal que queramos y luego el analito encima. ¿En particular oro o algún metal noble? ¿O, o tiene que ser oro? Sí, Claro. puede ser plata, puede ser cobre también. Nosotros el target que tenemos es de oro, pero ahora estamos empezando un proyecto un poco más grande con unos colegas de Taiwán y ellos tienen todos los targets posibles. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya voy a mirar el paper entonces. Todavía no está, pero esperemos que en un tiempo. Bueno, gracias. Eh, eh, Muchas gracias. De hecho, probablemente con plata les podría salir incluso factores de aumento mayores. La plata suele ser mejor que el oro. Lo Ujú. pueden también con las simulaciones, a ver, bueno, pueden hacer la simulación primero a ver qué tal la Sí, plata sí, contra el oro y ahí les podrá dar una respuesta. Sí, eso es lo que estaba Bueno, pensando, en las el oro, simulaciones. el oro ajá, tiene la ventaja de que no se va a oxidar con el tiempo, eso ¿verdad? sí, eso Sí. sí, eso sí, nomás sí, pues sería también más caro, pero como tener la alternativa, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el profesor Luis. Hola, ¿cómo estás? Sergio, muchas gracias. Muy súper interesante tu palestra el día de hoy. Sí, tengo una pregunta acerca de, ya no recubierto, sino como muestras ahí, quizá oro o plata, o titanio o dióxido de titanio, o inclusive aluminio.
No, has investigado de cómo la cristalización, el grado de cristalización o el grado de oxidación de la película ya metálica o el óxido, sin recubrir lógicamente, influye en en el poder antibactericida, digamos, en afectar lo que se llaman los reactive oxygen species, Sí. eh, pero ya no sin recubrimiento de un polímero, ¿no? O poliuretano, sino directamente con el grado de cristalización o el grado de oxidación del metal en sí, de la superficie metálica. Sí, no, eso no lo hemos estudiado y ya alguien me dijo Mm. también que por qué no lo recubríamos con algún, de hecho hay, ¿verdad? Ácidos fosfónicos se pegan fácil con óxido de aluminio y podríamos poner uno que sea, digamos, inerte, pero que no cambie la polaridad, ¿verdad? Hay un ácido fosfónico que termina en PEG, por la misma polaridad del aluminio, pero ahora tienes esa barrera de tal forma que la bacteria no esté tocando el óxido de aluminio directamente. Esto es algo que estamos contemplando. Ahora que tenemos un poco de dinero, podríamos conseguir este modificante para así evitar que haya tal vez transferencia de este tipo de especies. Sin embargo, en este control que estamos corriendo aquí, el de la izquierda, estamos comparando con un aluminio electropulido que ¿verdad? A pesar de que le decimos aluminio, en realidad ahí hay una capa de óxido nanométrica, probablemente un par de nanómetros, que eso es lo que va a experimentar la bacteria en realidad, que en el caso del anodizado ya estamos hablando de probablemente micras del óxido, pero la pura superficie es muy similar en ambos casos, nada más que una es plana, casi que atómicamente plana, no, tal vez no exagerar atómicamente, pero es la rugosidad en una imagen 5x5 en AFM es más menos una, estamos hablando de estas otras, rugosidad era mucho mayor. Entonces yo eran tan distintas tampoco entre el control y el aluminio, anodizado. Esto podría explicar esta parte de acá, ¿verdad? Que la actividad antimicrobiana, cuando lo comparamos con gotear directamente sobre el agar, sea tan distinta, ¿verdad? Y yo creo que es porque el aluminio por sí solo tiene, ¿verdad? Va a generar este tipo de especies que mencionas. Pero sí, esta relación con la cristalinidad, eso sí, definitivamente no lo hemos estudiado y me interesaría mucho ir offline después. ¿Qué ideas tienes para conseguir esto? Por ejemplo, los grados de cristalización en el caso del oro y de la plata pueden ser obtenidos térmicamente. O sea, si tenemos la película de plata o de oro, entonces eh, hacemos ciertos annealings de la película y el grado de cristalización se va orientando. Te puedo pasar algunos artículos que publicamos al respecto. Ok, ok, claro. Sí. Y el grado de oxidación también. O sea, eh, la térmicamente se puede también, pero en este caso sería ya no en las películas de metales nobles, sino ya digamos, dióxido de titanio, ¿no? Que ya tiene un poder antibactericida ya de por sí, ¿no? Sí, Y así, ¿no? Entonces se puede variar y jugar con los grados de oxidación, ya sin directamente en el metal, ¿no? O en el óxido, la película óxida, ¿no? Nosotros trabajamos con evaporadores, sputtering también, ¿no? Y hemos estado estudiando cómo físicamente, cómo varía el grado de oxidación térmicamente y también el grado de cristalización, que va acompañado con en el grado en el caso de los metales nobles, va acompañado, la cristalización térmica va acompañado también con una surface diffusion, una difusión superficial, ¿no? ok. Pero en fin, podemos discutir luego más adelante y ya desde ahora estás invitado a pertenecer a la red también. Ah, Muchas excelente. gracias, Sergio, muy amable. Gracias, Maggi. Sí, muchas gracias. Professor Stuart, do you have any questions? Thank you, Sergio. That's a very interesting talk. I have a few questions. Apologies, I'm speaking to you in English. I don't know Spanish very well. So with the surface plasmon resonance, because your structures are anisotropic,
it will have longitudinal transverse modes and so on. Does that cause a complication to the spectrum, or is that just something else? If you have a sphere, you just have a well-defined plasma resonance. If you have your Right. structures are anisotropic, and that gives Yeah. a resonance some structure. Do you see evidence of that? Is that an important point, or is it just not important? I don't know if it was me or on your side, but it got cut off when you Oh. were saying I'll what say you know. I heard say again. anisotropic, but then I didn't hear Yes. what you said after that. So Like, because the physical structure is anisotropic, it's a column that will give the surface plasmon resonance several peaks. Is that important for your spectroscopy, or is it not important? no, it probably is. We have not done the COMSOL on this kind of structure yet. So this four that I have here, we haven't done it on that one. We started with very simple structures that are actually from the optical media that I said Yes. that you break it open and stuff. So we did that first to validate that we can do it, and we're just starting now to do the COMSOL on these structures. But I mean, if we get multiple plasmons, then what we should do is probably the laser that is going to match with those plasmons to have the higher enhancement if possible. Sounds good, thank you. But one other question. You've talked about how surfaces can be modified to reject bacteria sticking to them. Have you, obviously with the recent pandemic, perhaps having Yes. a understanding if a virus can attach to a surface? Have you considered that? Presumably there's good funding for that, presumably. Yes. There's a company, and let me see if I find this slide. I have a slide on this. So yes, in the problem we have with virus is we don't have the capability to handle viruses. In our lab we can handle bacteria, but viruses, it's a different level. Let me find this other slide that I took out. Okay, let me share this one. So these guys, they're a spin-off from Florida University. They took inspiration from the shark skin denticles, and notice that this scale is 500 micron, and then they're making these patterns that are this scale is much smaller than this one. This is 20 micron. So this company called Sharklet, right? And they were a very small company before the pandemic, and then during the pandemic, no one could get samples from them because they were so busy selling them already. And this paper that I'm showing, what they did is they coated these microspheres with bacteria, and then what they did is they covered a beaker with this pattern surface, and then compared it with a surface that doesn't have a pattern but it's made of the same material, and then they count how many bacteria transferred from the microspheres to this surface, and when they use their pattern surface, they get a decrease of 98% of the bacteria compared to a smooth surface. And there's also a difference in the contact angle. So these folks, they're definitely selling their stuff, also saying that it works for viruses, sorry. And I think they do have a paper that shows for virus, but in our case, we just don't have the technical capability to handle viruses. But yeah, in terms of deactivating viruses, that's not going to work with the approach that we have, because most viruses are very small compared to a bacteria. Yes. But the non-addition that should definitely work, and this is why these guys are making the big bucks right now. That's great. Thank you. Very interesting talk. Thank you, Sergio. Yeah, you're welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Stuart. Y bueno, ya no recuerdo, profesor Alexander Briceño, usted ya preguntó, no me acuerdo, creo que no. No sé si tiene preguntas. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy interesante la charla del profesor Sergio. Bastante
hay una gran variedad de aplicaciones, ¿no? Con este tema de, no sé si llamarlo nanomoldeo, ¿no? Sí, De la correcto. superficie, eh, que permite eso, explorar una gran variedad de posibilidades, ¿no? Tengo más que preguntas, algunas curiosidades, porque me conecta un poco con los temas que tratamos en el laboratorio, ¿no? Tengo alguna experiencia en el tema de nanomoldeo y en algún momento trabajamos con aluminio anodizado, ¿no? Ok. Este, como plantilla, ¿no? Ahí usamos ese aluminio para crecer ahí nanopartículas, en este caso nanopartículas de carbón, que pueden ser nanotubos Sí, o fibras de carbón. Esto conecta un poco la pregunta del colega argentino. es cierto. Entonces, tomábamos esas plantillas y en vez de usar algún método de mayor temperatura, como el que tú mencionaste, de vaporización de grafito, Ujú. nosotros usamos métodos hidrotérmicos, usando Sí, precursores solubles que pueden carbonizar dentro de los poros. Y ahí uno puede jugar con esa concentración y rellenar completamente los canales del aluminio anodizado y alinear, por ejemplo, nanotubos o fibras de carbón, dependiendo del tamaño del poro, y luego remover el aluminio y generas una réplica negativa o inversa que te da más o menos algo similar, pero de carbón, ok. que luego con un proceso de annealing puedes hacer un sistema bastante más robusto, ¿no? Que entiendo que tienes algunas complicaciones ahí con el tema mecánico, Ujú. porque dependiendo del tamaño del poro, si lo haces muy grande, empieza a fragilizarse las paredes, ¿no? Del pilar. Entonces, una sugerencia puede ser esa, ¿no? Para ti también, reforzar esos pilares con carbón, por ejemplo, y incluso una cosa que te quería preguntar, si esta superficie no la has combinado con metales, ¿no? Que se conoce la actividad bactericida como plata, oro. En el caso tuyo de las láminas de aluminio, si hay alguna forma de impregnarla con plata o nanopartículas de oro, ¿no? Sí, claro, se puede. Sobre todo plata, ¿verdad? Nanopartículas de plata ya se conoce muy bien su efecto antimicrobiano, también contra hongos, no solo contra bacterias. Em, yo estaba tratando de hacer algo alternativo, pero claro, se puede usar en sinergia con otras estrategias, ¿verdad? Inclusive se puede usar una sinergia con antibióticos convencionales. Ya hay gente que Claro. lo ha empezado a tratar, ¿no? No los mismos tipos de nanoestructuras de las mías, pero otros tipos de nanoestructura y además pegarles un antibiótico para hacerlo más potente todavía. Sí, claro, son approaches que se pueden hacer. Bueno, esa era mi curiosidad. Muchas gracias, Ujú. muy, No, muy muchas interesante el gracias tema. por Gra- esa sí, recomendación. La verdad no lo había considerado de poner, claro, un Sí, recubrimiento de se carbono, pero algo más generan, robusto. la réplica genera como una alfombra con nanotubos o fibras alineadas, ¿no? Que te Ujú. queda igual que el molde, pues. Hay un approach que descubrí hace poco que está usando una gente que básicamente hace una estructura jerárquica donde ¿verdad? A escala macro hacen cierto diseño y luego dentro de esa escala, perdón, le dije macro, a escala micro y dentro de la escala micro hacen cosas nano y Claro. le hacen pruebas de desgaste y eso que tiene esa estructura jerárquica sobrevive mucho mejor que algo que no tenga la estructura jerárquica. Entonces sí, hay varias cosas que todavía se pueden mejorar, claro. Y en el caso tuyo, eso puedes mejorar
la resistencia mecánica de los pilares, ¿no? Incorporando Ujú. ahí carbón parcialmente en los nanotubos. Ok. O decorando, también una opción es que puedas decorar los bordes de ese sistema con carbón y luego adicionar, el carbón es un buen reductor y puedes adicionar ahí de una vez nanopartículas de plata, oro, Ok. y generas un sistema híbrido ahí, ¿no? Superficie, carbón y nanopartículas. Muchas gracias. Chévere. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera preguntar si hay preguntas de las redes, de ahí los quienes nos están apoyando con eso. Mm, Gracias por el pase, profesora Margarita. Sí, hay una, más que pregunta, felicitación del doctor David Asmat de la Universidad Privada del Ah, Norte David. de Trujillo, Saludos para Perú, David. para Vi, el vi doctor vi la Sergio. charla de él, por cierto, aquí que la vi ahí regrabado. Sí, básicamente es eso. Gracias. Felicitaciones por su Sí. presentación, doctor. Creo que también está haciendo una pregunta, David, Melvin, a ver si lees un poquito más abajo de sus saludos. Ah, ok, vale, un momento. Yo lo leo, ¿ya? Dice, ¿existen tratamientos? La pregunta de David Asmat es, ¿existen tratamientos superficiales que de ciertos óxidos en aplicaciones médicas? Bueno, es la pregunta de David Asmat. ¿Puedes repetirlas? Que se me cortó un momento. Ya, no se preocupe. David Asmat de la Universidad del Norte en Trujillo, en Perú, está preguntando, aparte de los saludos, también está preguntando, ¿existen tratamientos superficiales que permitan reducir la toxicidad de ciertos óxidos en aplicaciones médicas? Sí, yo creo que estas terminaciones PEG, ¿verdad? Que es un polímero biocompatible, yo pienso que podría servir para eso. Yo no he estado trabajando en eso, pero es algo que quiero empezar a explorar. Sí, ¿Verdad? para implantes. Sí, que termine en polietilenglicol. O sea, básicamente un grafting 2 es eso, ¿verdad? Que se conecta con un ácido fosfónico carboxílico y luego queda el polímero ahí guindando y lo hace más biocompatible. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo también tengo algunas preguntas. Bueno, muy interesante todo. En la diapositiva 10 más, solo que ya quitaste la presentación, pero ahí tengo la duda de que cuando funcionalizas con el ácido fosfónico y que tienes los surcos, eh, el ácido fosfónico no se ensambla en los surcos, ¿es porque usas una solución acuosa del ácido fosfónico y tienes un ángulo de contacto grande también al funcionalizar o porque no se funcionalizan por dentro de los surcos, sino son en la superficie? Sí, sí, aquí este es un poco enredado porque lo estoy usando dos veces el ácido fosfónico en realidad. Ok, Primero lo usamos para hacer los surcos y ahí probablemente lo estamos poniendo sobre la estampa primero, con la estampa no reacciona el ácido fosfónico. Pero cuando lo pegamos sobre el aluminio, la primera capa del ácido fosfónico probablemente se pega con el óxido nativo del aluminio porque solución. El ácido fosfónico todavía está un poco, le voy a decir húmedo, pero en realidad es húmedo con etanol o isopropanol. En este caso usamos etanol. Entonces probablemente queda una monocapa covalentemente unida al dióxido de aluminio y el resto de las capas son solo fisisorbidas. ok, Pero después el carcomido que hacemos es en solución acuosa y el ácido fosfónico es insoluble en solución acuosa. ok. Entonces no le digamos que debiera quedar ahí. Lo que hacemos después para quitarlo es aplicar un plasma para removerlo y después le volvemos a poner una monocapa, si eso es lo que queremos hacer, si queremos que quede hidrofílico, pero la mayoría de tiempo queremos que quede hidrofóbico más bien, entonces le volvemos a poner una capa más después de hacer el plasma. Muy bien, muchas gracias. Y también, bueno, sobre en general la aplicación de estos surcos como recubrimientos, bueno, de estos patrones como recubrimientos, y ya vimos lo del ángulo de contacto y demás, y el efecto que este tiene sobre las bacterias. Pero bueno, se me ocurrió preguntarte si esta estrategia se ha evaluado o se esté utilizando también para, digamos, para ver si este tipo de texturizado le puede ayudar con la corrosión. O sea, hacer este recubrimiento
no sé, un metal que vaya a estar en un ambiente, no sé, de agua de mar, o no sé, algún ambiente que se corroba fácilmente, o digamos en alguna fábrica, ¿no? Que hay vapores y demás, que si esto le pudiera ayudar, porque pues para que un metal se corroba, pues primero tiene que haber, no sé, Sí, también cierta adherencia de un ácido o demás, ¿no? Y aparte, pues si lo sí. funcionalizas con estas moléculas, pues también le podría ayudar. No sé si eso lo estén evaluando. No hemos evaluado con el texturizado, sí lo evaluamos una vez solo con el hidrofóbico plano. Más que todo lo hicimos con cobre, no con aluminio, porque aluminio la verdad no se nota, ¿verdad? La oxidación, pero con cobre sí es más obvio. Ujú. Hicimos como una prueba ahí, como muy rápida y no funcionó muy bien, pero yo pienso que es porque tal vez la monocapa no quedó muy bien. Porque claro, si hay algún defecto, ahí es donde va a empezar a oxidarse y luego, Claro. ¿verdad? El cobre sí tiene la tendencia de que se va descarapelando. Entonces, si hay un lugar donde no quedó bien, pero, o sea, debiera funcionar, la verdad es esa. El problema con monocapas, ¿verdad? Es que no es tan robusto como un coating de 10 micras de grosor, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un Ujú. coating de 2 nanómetros, entonces puede ser que con solo agarrarlo con pinzas de metal ya le metamos un defecto aplicarle presión con la pinza. Entonces yo pienso que si lo hacemos con más cuidado, sí vamos a notar mejores resultados. Pero sí, yo parece como que en la industria no están usando contra corrosión monocapa, supongo que por este problema de que es demasiado delgado más bien. Pero para otras aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en electrónica o así, que no hay contacto en Ujú. realidad con el material que vaya a generar defectos, entonces ahí sí se podría usar, pienso yo. Pero así como para los barcos y así, yo creo que no va a servir No, monocapas, ok. pero O sí sea, para para algo algo más electrónico. específico, Sí, sí, algo exacto. más Algo como más nichos, nicho, ¿no? más nicho, exacto. Sí. Más nicho, pero sí con el texturizado. O sea, no solamente con la Sí. monocapa, sino que aparte tenga el texturizado. Sí, con Y el texturizado tenemos, ¿verdad? Hay una complicación que nosotros lo estamos haciendo manualmente. Bueno, ya hace tiempo no lo hacemos, pero ¿verdad? Básicamente aplicamos la estampa manualmente y luego la quitamos manualmente. Entonces hay mucha posibilidad de defectos porque como lo está haciendo una persona, ¿verdad? Puede ser que no todas las veces sea igual a cómo lo está poniendo, cómo lo está quitando. Y esto ya hablé con alguien que ya un había robot. trabajado Ujú. con, sí, exacto, que ya había trabajado con este tipo de técnicas y me dijo, lo ideal es tener un robot, pero en ese tiempo no había dinero para nada de eso. Ahora sí ya hay un poco más de cosas y podemos intentar cosas más automatizadas. Bien. Y bueno, otra cosa en el tema de las perosquitas. Bueno, lo de ser también muy interesante. Y bueno, para eso luego te voy a mandar una invitación a un simposio que tengo en el Congreso de Cancún, a ver si quieres dar una invited talk, nada más que luego no tenemos, no nos dan como que recursos para traer los invitados, pero pues no estás tan lejos, a lo mejor te puede interesar venir. Que tengo un simposio de Ujú. CERT Ok, y va a haber expertos de CERT de varios lugares, entonces bueno, y buenísimo. luego te mando información y Ok. si tienes estudiantes también, estaría muy interesante. Sobre lo de las perosquitas, bueno, comparabas la funcionalización con esta molécula fluorada, con el ácido fosfónico y con el anillo fluorado, ¿no? Y el otro que tenía la sal de amonio cuaternario, bueno, creo que era una sal de amonio Sí. cuaternario, y que la función trabajo, no sé si tienes la otra diapositiva, la de la función trabajo, donde nos mostrabas que dependiendo de la funcionalización, creo que era la siguiente, donde tenías la gráfica, la siguiente, aquí. Esta. Sí, sí, pues muy interesante que con la funcionalización haya ese cambio de función trabajo. Y ahí lo que se me ocurrió es, bueno, yo en mi doctorado trabajé con surfactantes, bueno, con fotosurfactantes, con cromóforos. Y entonces, pues recuerdo que si tú tienes un estilbeno o un azobenceno, el cis y el trans tienen un momento dipolar distinto. Sí. Entonces, si tú funcionalizaras ahí con un ácido fosfónico, con un azobenceno o un estilbeno, incluso ya lo puedes complicar más y ponerle funcionalizantes en los anillos y hacer toda una variedad de moléculas, pero sí, no sé si tendría una utilidad
que estas superficies, bueno, sí, estas superficies, si tú les irradias con luz UV y cambias del trazo al cis, y muy probablemente te va a cambiar la función trabajo. Entonces, no sé si habría una utilidad de eso, de tener pues sí, un sistema que luego que lo puedas incorporar a un dispositivo, el cual con luz UV tenga un Claro, cambio en su función trabajo. un tipo de fotodetector tal vez. Sí. Sí, sí, no, suena súper, no, no lo había pensado, pero sí, o sea, es una excelente idea. Y luego podemos platicar porque he hecho síntesis de ese tipo de moléculas, o a lo mejor hay algunas comerciales, ¿no? Pero estaría muy interesante, no sé, pero sí, o sea, también pensar como qué aplicación podría tener, porque Ujú. ya de ahí sale todo un proyecto, ¿no? Hacer Ah, con sí, estos dos tipos de moléculas y con diferentes sustituyentes en los anillos, y uno sustituye el otro no, y ahí sale un montón de cosas. Y también, bueno, no, no me acuerdo en cuál era, pero creo que era en la última parte, así es en la diapositiva 31 donde haces scroll linking con la molécula también determinada con el amino, que dices, bueno, lo acidificas y lo tienes permanentemente, bueno, permanentemente, no, dependiendo del pH, sí. positivo, ¿no? Y les ha dado muy buenos resultados. Y si usas en lugar de un trimetil para que sea permanentemente catiónico, realmente, porque si esto le llega o está en contacto o durante el proceso hay pH alcalino, entonces pues se te va a desprotonar tu amina. Entonces, Sí. si lo tienes trimetil, pues ya va a ser permanentemente catiónico. No sé si tengas algún comentario sobre eso. Claro, de hecho tenemos una lista de ácidos fosfónicos con diferentes terminaciones. Yo creo que no tenemos un trimetil en la lista, pero tenemos varios distintos ahí. Este es más que todo es un control, inclusive, porque ya Ok. alguien había publicado con esta molécula y nosotros queríamos probarlo. A nosotros nos da muy distinto Ujú, que el paper base que vimos, pero sí notamos este efecto bastante fuerte de que no se descompone, pero sí tenemos una lista ya de varios y sí, claro, sería excelente idea tener un trimetil para que no haya una posible desprotonación ahí. ujú. Muy bien. Y ya por último, también otra, bueno, sugerencia o pregunta, no sé, tal vez ya lo hicieron o ya lo pensaron, recubrir la parte de los pilares, ¿sí? Los pilares recubrirlos por la técnica de ALD, Atomic Layer Deposition, y ahí pues puedes recubrir Sí. con una gran variedad de óxidos, ¿no? O de otras moléculas, Y nitruros, ahora, etcétera. claro, ahora con nuestros colegas de Academia Cínica de Taiwán, ahora se nos abre un montón de posibilidades. Y claro, ellos tienen un clean room, ¿verdad? De primera calidad, entonces tenemos ya un montón de técnicas que no teníamos accesibles antes, ahora sí, sí tenemos disponibilidad. Bueno, pues entonces una invitación. Yo aquí en Cima Monterrey, tengo un compañero que él tiene una LEDE también. Y Ah, ok. es un equipo muy bueno, tiene bastantes posibilidades. Y el equipo que ellos tienen puede recubrir, digamos, cualquier conformación. O sea, hay algunos LEDs que trabajan son más limitados, que solo te recubren uniformemente algo pues relativamente plano, ¿no? Y pueden recubrir hasta nanopartículas, o sea, es muy, Wow. muy, 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 muy robusto ese ALD, entonces tus estructuras con esos patrones pues seguramente les pueden recubrir bien y ya han depositado distintos tipos de óxidos. Se llama Eduardo Martínez Guerra, doctor Eduardo Martínez Guerra, y pues por ahí hay esa oportunidad acá encima. No tenemos cuarto limpio, pero sí tenemos varios equipos de depósito, entre ellos el LD, también tenemos IBIM y Sputtering y Wow. CBD. Entonces, pues se pueden recubrir con un montón de materiales tus estructuras. Entonces, pues ojalá que pudieses venir al Congreso de Cancún de materiales y pues ahí van por ahí siempre varios colegas. Bueno, es un congreso muy grande, entonces estaría muy interesante Sí, que, nunca he ido, siempre he que querido viniera. ir. Bueno, estaría Sería, bueno. sería muy bueno que vinieras en agosto y hasta bueno, si quieres te puedes pasar a Monterrey, ¿no? Y visitar Cima y ver qué puede salir Ok, de ahí. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Sergio. Muchas gracias a todos
quedarse a toda la sobremesa, sobre seminario, Sí, no, gracias todas a las todos, ¿verdad? preguntas. Venir aquí el sábado y oírme dar esta charla. Sí, tú también, porque para ti también es muy temprano como para venir a las 7:30. Y bueno, pues vamos a despedir a Sergio, los que puedan poner sus cámaras. Y bueno, pues muchas gracias, Sergio. Gracias, Y Sergio. gracias a todos. Gracias, Buen fin de semana. gracias a todos los que están en redes también. Y pues, chao. Hasta la próxima. No. Bye. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Gracias.